tuteladas por esta rama de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor. Como les digo, estoy hablando a grandes rasgos. En la imagen que ustedes ven allí no están todas las manifestaciones, pero sí un número significativo de estas. Bien, dicho esta introducción de lo que es la propiedad intelectual y las ramas que la componen, es muy importante para el día de hoy saber cuándo fue creada, cuándo se originó, cuándo los estudiosos vieron la necesidad de desarrollar esta disciplina. Y vamos a decir fundamentalmente que esto comenzó a desarrollarse, a estudiarse, a establecer las normas que lo asientan, básicamente a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Ahí vamos a encontrar que se sustenta, que aparece la propiedad intelectual, y ello por una simple razón, porque para aquel entonces estaban en pleno apogeo lo que se pudiera llamar la primera y segunda revolución industrial, que tienen que ver con la máquina de vapor y la electricidad. Entonces, en ese momento se ve la necesidad de crear una serie de normas para proteger todo lo que empezó a originar estos tipos de revolución. Y que, como ya les dije, uno de los principios en lo que se sustentó fue que debía partirse de un monopolio de exclusividad, de protección de manera exclusiva de los derechos que se podían generar a través de cualquier invención que pudiera surgir. Pero esta realidad va a cambiar porque, como todos sabemos y lo estamos viviendo a diario, lo estamos viviendo cotidianamente, las tecnologías, la industria, las tecnologías han ido evolucionando, han ido cambiando a lo largo de este tiempo, y vamos a encontrar que esta evolución ha tenido unas características particulares. Por un lado, estos cambios han sido exponenciales. ¿Qué significa que hayan sido exponenciales? Que nos vamos a encontrar que no hemos tenido tiempo de entender, comprender o saber manejar una tecnología cuando hemos pasado a otra. Y ustedes están viendo más o menos el seguimiento en el tiempo, en la línea de tiempo, de cómo han ido evolucionando todas las tecnologías con las que hemos convivido. Desde el año 87 al 2022, pues han surgido y han cambiado todas estas actividades del ser humano, que son las tecnologías, de una forma muy rápida. Por ejemplo, el uso de los teléfonos, nosotros no hemos aprendido a usar una tecnología cuando ya tenemos una nueva. Arrancamos con la internet y hoy en día ya estamos hablando de la sociedad cognitiva. Pero no solamente eso, en las tecnologías hay otra cosa sumamente importante, que es lo que viene a ser más complejo y que va a complicar, digamos, de algún modo, la nueva visión que tenemos que desarrollar sobre la propiedad intelectual. Y es que las tecnologías no solamente han evolucionado de una forma muy rápida, sino también que se han hibridado y se han interconectado entre ellas. Veamos una imagen que espero sea lo más evidente de lo que les estoy planteando. Allí les estoy mostrando a grandes rasgos pues todas estas tecnologías, cómo se han ido hibridando. El ejemplo quizás más palpable para nosotros, que no somos expertos en técnica, es el caso de la telefonía celular, los avances, que desde hoy en día los teléfonos tienen las funciones ya de un sistema de computación. También los carros que han tenido, por ejemplo, funciones dobles, ahora funcionan con baterías y también con gasolina. Es decir, se han hibridado porque han empezado a conectarse todas estas tecnologías, y esto ha hecho que se haga más complejo. Ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo y los principios que van a tutelar el derecho de la propiedad intelectual. Finalmente, con relación a esto de las tecnologías, hay que utilizar un vocablo muy importante, y es que todo lo de las tecnologías en los tiempos que estamos viviendo se basan en la innovación, término que seguramente ninguno de ustedes ignora, lo han oído a la saciedad en los últimos tiempos, y ello tiene una razón de ser.
La innovación, a grandes rasgos, podemos decir que significa introducir algo nuevo. Y en el caso del mundo, de la sociedad, pues estamos introduciendo, en el caso del que estamos planteando, estamos trayendo, estamos presentándole a la sociedad, estamos trayendo al mercado nuevas ideas, pero estas nuevas ideas tienen que cumplir un fin, tienen que responder a las necesidades de la colectividad a la cual van dirigidas. Entonces la innovación tiene ese significado particular, traer algo nuevo, pero que vaya a responder a las necesidades que existan en la sociedad. La innovación no solamente se aplica en tecnologías, como acabamos de ver. La innovación es un concepto que aplica en todos los ámbitos del ser humano, en la gran mayoría de las manifestaciones del ser humano, como pueden ver, ciencia, en las áreas sociales, en la cultura, incluso en la parte emocional. Y como las tecnologías, también la innovación cambia exponencialmente, es decir, de una manera muy abrupta, muy rápido, por lo tanto no tenemos tiempo tampoco de darnos cuenta cuando estábamos en una fase y en qué momento pasamos a la siguiente. Todo esto nos lleva a darnos cuenta, a entender, a percibir que ya nos encontramos en el siglo XXI, estamos en la era de la sociedad cognitiva, en la era, como lo dicen los expertos, como el profesor Manuel de Sante, en la cuarta revolución industrial. Entonces, fíjense lo que decíamos hace unos minutos, cuando se crea la propiedad intelectual, estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y ya hoy estamos hablando siglo XXI de la era cognitiva, y en aquel momento hablamos en la era de la invención. Entonces se han producido cambios con todo esto de la tecnología muy importantes. Por ejemplo, hoy en día hablamos de estándares abiertos, principios de actividad abierta, o sea, ya no hay ese cierre entre una y otra. Por otro lado, esta es la era de los datos, el acceso a todos los datos, porque estamos en la era de la información y del conocimiento. Entonces hay que acceder a los datos que contienen dicha información. Entonces eso va a cambiar significativamente la visión que tenemos hasta el día de hoy de lo que es la propiedad intelectual. Por eso vemos esta pregunta que nos estamos haciendo. Si han dado esos cambios desde el siglo XVIII, XIX al día de hoy, pudiéramos decir que es eficiente, que pudiera ser eficiente después de 150 años de creada la propiedad intelectual, para una sociedad como la hemos denominado cognitiva, en donde estamos ya trabajando con robots, con androides, como se le dice, como hablan los técnicos, con androides, con los principios de los estándares abiertos. Es decir, ¿aplicaría aquel sistema a esta fecha, a los días de hoy? Pues bien, por eso quiero ir cerrando con lo que he querido darle como título el futuro de la propiedad intelectual. O sea, no nos podemos quedar anclados en el siglo XVIII y tenemos que seguir con la evolución, no solo de las tecnologías, sino de todas las áreas del ser humano, darnos cuenta que tenemos que ir adaptándonos. Y por eso algunas ideas que yo les planteo con relación a este avance, a este cambio, que necesariamente más temprano que tarde va a tener la propiedad intelectual, es lo que ustedes ven en pantalla. Por una parte, revisión del sistema de propiedad. Es necesario que entendamos que ya no estamos en la era de la novatio, de la creación, ya estamos en la era de la innovación, de la innovatio, es decir, crear, como ya les decía, pero para un beneficio colectivo, para un beneficio de la sociedad. Por otro lado, el estudio, el análisis, el desarrollo de la propiedad intelectual ya tiene que utilizarse una visión holística, o sea, completa. No la podemos ir separando por fragmentos, por silos, como le dice el profesor de Sante, sino que tenemos que verla como un todo. Es también un trabajo interdisciplinario, ya no es una disciplina exclusiva de nosotros los abogados, ya que intervienen expertos en otras áreas, por supuesto técnicos, ingenieros, economistas, porque todo el mundo que la rodea, todos los elementos que rodean la propiedad intelectual nos conectan, nos interconectan. Fíjense que no solamente se interconectan las tecnologías, sino toda esta actividad que desarrollamos como seres humanos. Y para
para cerrar este punto, yo me pregunto si al día de hoy serán válidos los estándares del sistema, es decir, si es aplicable a cualquier país una norma internacional, un tratado internacional, por el solo hecho de que son principios válidos en un momento y para un lugar determinado. O sea, habría que ver, creo yo, es una opinión, habría que ver si pudiéramos seguir hablando de estandarizar estos documentos internacionales, porque cada país tiene su idiosincrasia, sus particularidades, sus condiciones específicas. Entonces, no sé, hoy pienso, antes consideraba que sí, pero hoy empiezo a dudar. Y dicho esto, necesariamente tengo que ir concluyendo porque estoy sobre tiempo y mis conclusiones están dirigidas a lo siguiente. Primer punto, les decía hace rato, tenemos que dudar, tenemos que revisar y tenemos que estudiar y mucho. Sin quitarnos los paradigmas, debemos quitarnos esos pensamientos que ya vienen preestablecidos y utilizar un sistema disruptivo, que no significa que tengamos que romper con el sistema, sino que podemos pensar fuera de él y en algún momento, si nuestra idea es válida, si nuestra propuesta es conveniente, pues seguramente será tomada en cuenta. Otra forma es reinventarnos. Aquí sí hablaríamos de romper el sistema en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque en eso consiste la reinvención, acabar con lo existente y comenzar de cero. Yo considero que puede ser una herramienta, puede ser una estrategia, como la llama el profesor De Sante, para ser utilizada. Sin embargo, no necesariamente al día de hoy lo veo difícil que podamos tomar y decir vamos a acabar con todo el sistema internacional de propiedad intelectual, porque no es que esté funcionando mal, mucho o gran parte del sistema al día de hoy funciona bien, pero sí hay aspectos como lo de la monopolización de los derechos, por ejemplo, que habría que considerarlo. Habría que estudiarlo si eso al día de hoy, visto lo que acabamos de mencionar, es aplicable. Tener en cuenta a la sociedad, entender los cambios que vive la sociedad y crear un sistema de propiedad que le sea útil, que le sirva a la sociedad, no simplemente crear por crear. Ya no basta crear inventos para tenerlos guardados en un registro. Se tiene que cambiar esa visión y que se acepten, se registren solo aquellas ideas que efectivamente vayan a ser productivas para la sociedad. También considero que en este análisis de lo que es la propiedad intelectual, las instituciones como las universidades, por supuesto, fundamentalmente nosotros, las universidades y las instituciones públicas vinculadas a la propiedad intelectual que se encargan de su desarrollo, como es en el caso de Venezuela el SAPI, pues tendrían que también examinar y cuestionar los paradigmas que al día de hoy existen. Quiero cerrar haciendo alusión a una realidad interna venezolana. Sabemos todos que estamos viviendo una realidad muy compleja, muy difícil, una crisis desde hace mucho tiempo y que nos está afectando. Sin embargo, muchachos, les pido, yo sé que es muy fácil decirlo, pues yo también lo estoy viviendo, yo les pido que a pesar de todas estas terribles realidades por las que estamos pasando y que tenemos muchísimo tiempo en ello, no nos desviemos desde el punto de vista de nuestra profesión en la forma como vayamos a desarrollar la carrera del derecho. Creo que no debemos abandonarnos a lo fácil, a lo que sea simple o a lo repetitivo o a lo que sea cómodo. Si tenemos un proyecto, si tenemos una idea y consideramos que es válida, pues hay que hacerla valer en el área en que estemos nosotros desempeñándonos, porque si no lo hacemos, pues no estamos cumpliendo con nuestra función como profesionales del derecho, en donde justamente lo que queremos es hacer a grandes rasgos, hablar aquí de aplicar justicia y darle a cada quien lo que le corresponde. En este sentido de las situaciones difíciles, quise retomar una idea del que ya he mencionado, profesor Manuel De Sante, catedrático español, experto en tecnologías y experto en propiedad intelectual, que refiriéndose al COVID, dado este encierro en el que nos encontramos hace ya más de 2 años, él dijo lo siguiente, y me permito leer y me disculpa: yo quiero morir viviendo, tener algo por qué pelear hasta el último día, quiero absorber la vida, entender
lo que nos está pasando en positivo, entender que lo que nos está ocurriendo es una oportunidad en lugar de una amenaza. Entonces, bajo esa visión del profesor De Santis, que me encanta, que creo que tenemos que agarrarnos de la esperanza, es como yo veo la Venezuela por venir, la Venezuela universitaria, la Venezuela que estamos aquí sentados en la computadora, oyendo, transmitiendo ideas para que ustedes la analicen y vean si les parece, y ustedes estudiando y aprendiendo para obtener su profesión. Esta es la Venezuela del cambio, esta es la Venezuela de las oportunidades, que yo aspiro que logremos retomar ese camino. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, y en particular a la profesora Thais Font por la invitación a estas 11ª jornadas Miguel José Sanz, en donde la temática es propiedad intelectual hoy. Soy María de Fátima da Silva, directora y gerente de proyectos del Parque Tecnológico Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, y me ha tocado el tema de la propiedad intelectual y el emprendimiento. Por supuesto, no voy a ser exhaustiva, no voy a agotar todo lo que podemos conversar sobre este tema, pero sí les voy a indicar algunas ideas sobre emprendimiento, donde puedo encontrar orientación para emprender, elementos de propiedad intelectual presentes en un emprendimiento o en cualquier negocio, cuál es el valor de proteger esa propiedad intelectual para un emprendimiento, y algunos elementos que deben considerar a la hora de establecer la estrategia de protección de derechos de propiedad intelectual. Emprender, ¿qué es un emprendimiento? Es cuando una o varias personas reconocen una necesidad o problema en la sociedad, conciben una solución innovadora, obtienen y gestionan recursos de todo tipo para llevarla a cabo y logran un producto o un servicio que validan con sus clientes potenciales, y finalmente, una vez listo, lo ponen a disposición de la sociedad. Un ejemplo que quiero mostrarles es Biofarm, Agricultura Urbana Inteligente, un emprendimiento de Caracas que ha estado vinculado al parque. Ellos producen microverdes y lechugas, un producto muy innovador, en viveros hidropónicos que están en un ambiente totalmente controlado, en donde además con diseño en bandejas logran hacer un cultivo muy eficiente, con mayores volúmenes de lo que se logra en otro tipo de infraestructuras, y donde con sensores, con luces LED, con tecnología, controlan todo el ambiente en donde estos microverdes y lechugas se producen. Como verán, un producto innovador usando tecnología, poniéndolo al servicio de los clientes en Caracas. ¿Cómo logra un equipo de emprendedores obtener ideas para emprender? Pues lo primero es identificar qué sé hacer. Y normalmente eso que sé hacer lo logro a través del estudio. ¿Qué es lo que estoy estudiando actualmente? ¿Qué es lo que he estudiado con anterioridad? ¿Qué es lo que me gusta hacer y he estado haciendo durante el tiempo? Y por lo tanto en ello tengo experiencia. Y muy especialmente, ¿cuál es esa forma original en que yo hago eso que sé hacer? ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado a la profesora Thais que lo importante es la innovación, es hacer de forma diferente algo, y además han escuchado que la mayoría de las figuras de propiedad intelectual tienen que ver con la manera original o novedosa de hacer algo, incluso la manera en la que yo cambio esa forma de hacer y la llevo a un nivel superior desde el punto de vista de la tecnología o del conocimiento y la convierto en una invención. Normalmente un punto de partida para nuestro emprendimiento puede estar presente en esos trabajos y evaluaciones que hago a lo largo de mi carrera, en la universidad, por ejemplo, o incluso en la escuela, mis proyectos, mis tesis, mis pasantías. Luego lo importante es saber para qué sirve eso que yo sé hacer, cómo lo aplico para resolver problemas o necesidades que puedan existir en mi entorno cercano o en el entorno global. Para eso tengo que observar, tengo que investigar, tengo que buscar
cuáles son las tendencias, qué es lo que se está haciendo en otras latitudes, y todo ello lo puedo hacer a través de las bases de información usando desde Google hasta metabuscadores, incluso la información que está presente en las bases de patentes a nivel internacional y que pueden encontrar en la web. Y finalmente también puedo ver qué es lo que otros están haciendo, y si eso que otros están haciendo en otras latitudes, en otros países, lo puedo traer al mío y lo puedo ajustar, lo puedo mejorar, lo puedo adecuar a la idiosincrasia de mi país. O sea, cómo puedo incorporar mi conocimiento y mi experiencia en esas soluciones que otros están generando para hacerlos de forma diferente y entonces agregar valor. Algunas de las tendencias, por supuesto, todo lo tecnológico, todo lo digital de forma transversal a todo lo que se viene haciendo en finanzas, en agricultura, en salud, en transporte, en energía, incluso en la gestión de nuestras instituciones y de la ciudad, y pues en lo legal, todo lo que tiene que ver con transformación digital para lograr que nuestro servicio sea prestado a distancia, con calidad, no solo a nuestro entorno cercano, sino a un entorno global, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el uso de data para generar, por ejemplo, plataformas que brindan soluciones homologadas o típicas para ciertos casos en particular, todo lo que tiene que ver con blockchain, con criptoactivos, todos esos contratos autoejecutables desarrollados en blockchain y que si se cumplen ciertas condiciones se autoejecutan e incluso dan órdenes a nuestras plataformas que gestionan criptoactivos para que hagan los pagos que tienen que ver, y por supuesto todos los temas que necesita nuestra legislación para que esté adecuada y ajustada a estas nuevas realidades que estamos viviendo. Otro ejemplo de emprendimiento, esta vez en el área cultural, es obra que se llama La Onda Meridional. Elías Crispín, venezolano, primer latinoamericano en tener una obra expuesta permanentemente en el Louvre, y aquí un ejemplo de cómo hacer match entre lo que sé hacer, lo que estudié y mi pasión y lo que me gusta hacer. Es un ingeniero en computación que estudió aquí en Venezuela y ese conocimiento lo puso al servicio de su otra cultura. Esto es una serie de tubos que están colgados del techo, pero que se mueven al ritmo de un algoritmo que él desarrolló. Un emprendimiento cultural. ¿Qué elementos de propiedad intelectual puedo encontrar yo en cualquier emprendimiento, cualquier negocio? Pues desde la etapa en la que estoy gerenciando o gestionando o logrando encontrar esa solución innovadora, en ese mismo instante yo estoy generando conocimiento, estoy generando experiencias, y todo ese conocimiento y experiencia voy a convertirlo finalmente en un producto o un servicio, y toda esta etapa también la puedo proteger desde el punto de vista de la propiedad intelectual y desde el secreto empresarial. Y luego una vez que ya tengo el producto, pues ese lo puedo empaquetar y por supuesto lo voy a nombrar. Ese nombre lo puedo registrar como una marca de producto o servicio. El nombre de mi empresa también lo puedo registrar como una denominación comercial. Todas las innovaciones, mejoras que yo pueda seguir haciendo a lo largo del tiempo, porque tengo que ir reajustando mi producto a la dinámica del entorno, también las voy a poder proteger. El diseño, la imagen, el empaque, el saber hacer, cómo eso diferente que hace mi negocio, eso diferente que tiene mi producto, toda la información comercial, lista de clientes, lista de proveedores, insumos particulares que uso, cómo estructuro los costos, cómo estructuro y calculo mis precios. Todo eso puedo proteger a través de las figuras de propiedad intelectual, en las cuales ya la profesora Thais Font ha descrito. ¿Por qué debo proteger la propiedad intelectual? ¿Qué valor tiene para mi emprendimiento? Pues en primer lugar porque así sé qué es mi creación. Tengo una invención, tengo una obra, eso va a influir en el modelo de negocio que yo pueda determinar. Además, el que yo logre registrarla me permite contar con un reconocimiento adicional en donde se establece que lo que yo hago es original,
o es novedoso o tiene nivel inventivo, y eso me genera una reputación y me da un aval que me facilita la búsqueda de financiamiento, que puede ser un elemento clave para convencer a un inversionista para mi empresa. Además, me da indicaciones sobre cuál es el modelo de negocio que puedo seguir. Puedo quizás utilizar licencias, las sesiones, puedo franquiciar, puedo trabajar con un software libre, puedo crear una empresa. Y finalmente, estos derechos de propiedad intelectual son activos que pueden ser registrados incluso en la contabilidad de mi empresa y generar valor a la hora de que yo busque reconocimiento, financiación y valoración para mi empresa. Es una herramienta también para ampliar mi alcance geográfico, porque al yo poder licenciar, yo puedo permitirme crecer sin invertir tantos recursos, porque puedo generar alianzas con otras entidades que pueden entonces en otras latitudes desarrollar mi producto, venderlo y generar recursos para mí. Por supuesto, es un requisito para la entrada a otros mercados, saber que tengo, protegerlo para protegerme contra la competencia, o protegerme de la competencia o del uso no autorizado por parte de mis competidores de mi producto, pero también es importante que yo haga todo un estudio y sepa, cuando estoy desarrollando mi producto, si estoy haciendo uso de derechos de terceros y debo respetarlos y actuar de forma estratégica con ellos. ¿De qué depende una estrategia de derechos de protección de derechos de propiedad intelectual? Pues lo primero que tengo que saber es qué tengo como resultado, caracterizarlo. ¿Cuál es su madurez? ¿Es un resultado muy incipiente? ¿Todavía estoy empezando a manejar mi idea o ya tengo un producto con un prototipo? ¿Cuán original es? ¿Cuál es el nivel inventivo? ¿Cuáles son sus usos potenciales? Realmente, ¿cuál es la titularidad de este producto o servicio que tengo entre manos? Y luego, ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿Cuál es el tipo de producto o servicio que yo estoy ofreciendo? ¿Cuál es el objetivo o la intención que tengo al generar mi empresa y al generar este producto? ¿Quiero venderlo? ¿Quiero que funja como un aporte dentro de una ONG que va a ponerlo a disposición de cierto segmento de la población con un costo mínimo? ¿Cuáles son además mis mercados potenciales aquí o en otros lados? ¿Cuál es el alcance territorial? ¿Dónde tengo que proteger? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuáles son mis aliados? ¿Ellos han protegido? ¿Qué tienen protegido? Y finalmente, ¿qué recursos tengo? Porque proteger en todas las latitudes o en todos los posibles mercados, con cuánto dinero cuento para establecer a lo largo del tiempo una estrategia que me permita proteger en ese mercado objetivo que me va a dar la ventaja competitiva para hacer rentable mi negocio o donde mi competencia sea más fuerte. Entonces, lo importante y como conclusión es que debo analizar todos los elementos de propiedad intelectual presentes en mi emprendimiento y debo de tratar de montar una estrategia que los cubra integralmente, que los analice integralmente y que los proteja integralmente. Muchísimas gracias. Aquí están mis coordenadas de contacto para cualquier duda y pues estoy a la orden para profundizar en todos estos temas. Hasta luego. Buenos días a todos los asistentes a esta 11ª jornada Miguel José Sáenz de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas de la Universidad de Carabobo. Gracias, profesora Thais Font, por su presentación a los integrantes de la red de propiedad intelectual, y muchas gracias a todos los asistentes de la Facultad de Derecho que tienen a bien hoy compartir con nosotros estas pequeñas informaciones que le vamos a dar, o le hemos venido dando porque ya han intervenido Thais, la profesora Thais y la profesora María de Fátima, y me corresponde hacerle una pequeña referencia sobre la importancia de la propiedad intelectual en la economía. Yo la voy a presentar con lo que ustedes tienen allí en la pantalla. The recording has stopped.
propiedad intelectual como el patrimonio del sector privado, donde este patrimonio está relacionado evidentemente como producto de una relación ligada al desarrollo tecnológico que se va realizando dentro de un país, dentro de una universidad, dentro de una empresa. Ese desarrollo tecnológico evidentemente va a ayudar a fortalecer el desarrollo económico de un país. Allí comenzamos a ver la relación de la propiedad intelectual con la parte económica, porque comienzan a surgir una serie de actividades como las figuras que ustedes están viendo allí, de diseño, modelos de equipos de transporte, libros, investigación científica, así ahí ustedes tienen al doctor Convit, modelos y diseños de zapatos como diseños de otro tipo de productos que se comercializan. Ahí tienen también la parte de la moda. Ese fortalecimiento y desarrollo económico evidentemente llama la atención y hace que el Estado tome interés para ofrecer un sistema fuerte de propiedad intelectual. Entonces tiene que establecerse todo unas políticas relacionadas tanto para fortalecer ese desarrollo como para darle garantía a los autores de esos productos. Cuando hablamos de patrimonio del sector privado, nosotros estamos relacionándonos con personas o compañías, según sea el caso. ¿Quién son los inventores de ese producto, de ese activo que se está produciendo, verdad? Y ese activo que se está produciendo tiene unos derechos. Por ejemplo, ustedes ven los cantantes que tienen el derecho de sus canciones y su relación con las empresas grabadoras, con las empresas que le graban sus canciones. Hay una relación económica, allí se está generando un beneficio económico. Cuando publicamos, compramos libros, estamos fortaleciendo la actividad de los registros de derecho de autor. Cuando realizamos un registro o inventamos o creamos un negocio y le ponemos una marca, estamos precisamente fortaleciendo esa actividad. O creamos un software para la parte administrativa, etcétera, ¿no? Muy bien. Está relacionado, decíamos también, con el desarrollo tecnológico, que eso es digamos, la economía del crecimiento relacionado con la propiedad intelectual, porque produce ingresos generados en la comercialización de la tecnología. Ustedes allí ven diversos sectores de la actividad que agregan valor al producto final. Tenemos un laboratorio que se investiga semilla o arroz, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que ser transferido al campo, a los productores agrícolas, para que esa variedad o ese producto, ese resultado final de la investigación sea aplicado en la agricultura. Para los discapacitados tenemos investigaciones que se están realizando para apoyar su movilidad, o los robots también, que en ese aspecto ahora están cobrando mucha fortaleza. Los diferentes modelos y formas de cómo hacer operaciones de corazón, de riñones, etcétera, e incluso ahora elaborar en 3D, manufacturar de diferentes órganos que está en experimento, pero algunos ya lo están aplicando, y es importante que esos resultados de investigación están dando desarrollo económico y beneficios económicos para personas, para compañías y evidentemente para registrar ese desarrollo económico en el país. Lo mismo la investigación en el cerebro para estudiar
todo lo que son las neuronas, etcétera, las manos, las marcas y esa figurita que tenemos aquí que parece una esponja y que nos está dando tantos dolores de cabeza desde el 2018, desde 2019, pero que han logrado sacar oportunidades para diversos emprendedores, diversas empresas, con diversos diseños y modelos de tapaboca, de vestidos, ropa, etcétera. A pesar de eso, ha habido una oportunidad. Cuando decimos fortalecer el desarrollo económico, ustedes ven allí la figura de producción petrolera, producción agrícola, transformación de algodones, manufactura de productos alimenticios, incluso de lo que son las denominaciones de origen, como es el ron de Venezuela, el cacao, o la indicación geográfica del Cocuy, que hace poco, el año pasado, se aprobó para el estado Lara. Y ese desarrollo industrial que beneficia al mundo de los negocios, ese fortalecimiento del desarrollo económico fortalece, digamos, al mundo de los negocios. En cuanto al interés del Estado en ofrecer, que ofrece al sistema un fuerte apoyo de la propiedad intelectual, allí ustedes pueden ver un mapamundi sobre todo los países que están en azul fuerte y en azul más claro, son los países que aportan casi el 50% al Producto Interno Bruto de los países desarrollados. Nosotros estamos en el color ya de quinto o sexto lugar, pero hay otros países que están en condiciones más desfavorables que nosotros. Pero en esos países deben haber institutos u organismos que registran todas esas innovaciones o todas esas ideas plasmadas en productos, como son las marcas, como son las patentes. En el caso de Venezuela tenemos al SAP. Vamos a ver por último un poco sobre los indicadores. La OMP, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que ya se la oímos nombrar a la doctora Thais, nos refleja 2019 y 2020 de cómo han sido variadas, cómo se ha venido aumentando, muy poco, pero ha habido aumento a pesar de la pandemia. Ha habido aumento en patentes de 1.6%, de marca 13.7%, desarrollos industriales de 2% y de obtenciones vegetales de un 5.1%. En el 19 el país que estaba en primer lugar era China, luego Estados Unidos, Japón en tercer lugar, República Coreana y en quinto lugar la Comunidad Económica Europea. Digamos que el 85.1% de las patentes en total del mundo son de esos 5 países que acabamos de nombrar. Ya para el 2020, China pasa a ser el que más aportó, el que más aumento tiene en patentes, le sigue India, Corea, países como Alemania y como Japón han disminuido, pero en términos generales, esa información es la que la OMP ha recogido de los 150 países que forman parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En la parte final, para efecto de lo que ustedes tienen que hacer de trabajo, de acuerdo a las indicaciones de sus profesores, tienen la fuente donde ustedes pueden ubicar esta información de la OMPI y puedan, digamos, ampliar toda esta información que se les está dando. Yo les agradezco a la profesora Thais, a las autoridades de la Facultad de
Bueno, en esta mañana quiero, en nombre del equipo y del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, eh, agradecer la intervención de la profesora Thais Fon, de la profesora María de Fátima da Silva y la profesora Espósito, que han hecho eh, ponencia y oportunidad para cumplir con el requerimiento para culminar nuestro primer corte de dos. Ahora, María Iserta es licenciada en Ciencia Política, mención Politología, especialista en Administración de Recursos Humanos, magíster en Ciencia Política y Administración Pública, doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales y profesora de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que nos hablará la mañana de hoy de los populismos en los autoritarismos. Bien, un gusto saludarlos.